Tatiana Oliveros y estoy aquí en una nueva entrevista de Cita de Libros. Estoy con José Miguel Martínez, autor de este libro, Los tres duelos del detective Bernales. José Miguel es arquitecto, también es escritor y ha escrito libros como El Diablo en Punitaqui en el 2013, que obtuvo el Premio Nacional del Libro y la Lectura en el 2012, y Hombres al Sur y Tríptico de Granola. A propósito de Tríptico de Granola, este es una novela que antecede, continúa este libro porque los personajes también son parte de este libro. Es una novela negra muy interesante porque no solamente es interesante en su historia, que es una continuación del otro libro, sino que cómo está escrito. Y también cuando uno lo va leyendo vienen a la cabeza muchos referentes. A mí personalmente me vienen muchos referentes del cine. Vamos a hablar con José Miguel si precisamente estos son sus referentes o vienen de otra parte. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Hola Tatiana, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien también, qué bueno poder hablar contigo de este libro, que me pareció un libro muy interesante porque, bueno, la novela negra tiene el género de la novela negra tiene una forma, un personajes que la caracterizan, escenarios también, pero este me pareció que le da un poquito, no quiere solamente caer en la etiqueta de novela negra, quiere darle una mayor profundidad a lo que se está tratando y que nos está una historia de un detective. Bueno, la novela negra tiene un poco esa característica, pero aquí creo que hay una vueltita más, me parece. Cuéntanos un poco, resume un poquito de qué trata los tres duelos del detective Bernales y por qué se une con los libros anteriores. Perfecto, me acordé que la última vez que estuve en este programa conversando contigo fue de Ceres, mi libro Sí, de ciencia Ceres, ficción. sí, el libro de ciencia ficción que tenía música, Exactamente. sí, me acuerdo perfectamente de Ceres. Oye, bueno, Los tres duelos del detective Bernales es una novela negra o novela policial, pero no está demasiado enfocada en el procedimiento, ¿no? En lo que es la detección o todo lo que son como los códigos propios de la novela policial. Entonces yo prefiero catalogarla de novela negra. Y en el fondo narra el descenso en espiral del detective Bernales del título. El detective Bernales, la novela parte contando en el fondo que él ha estado 20 años persiguiendo a un criminal al cual nunca ha podido encarcelar, y la novela parte con un duelo. En el fondo es como parte casi como con una suerte de resolución, que es después de 20 años persiguiendo a este criminal deciden zanjar de una vez por todas esta persecución y se enfrentan en un duelo de revólveres afuera del escampado de la estación Mapocho en un día invernal, y el detective Bernales pierde ese duelo. Estoy contando las primeras 3 páginas de la novela, no es spoiler. Y queda en silla de ruedas, no es baleado y queda en silla de ruedas. Y entonces ahí comienza un largo periplo interno del detective Bernales porque la vida se le va un poco al carajo. Se hace adicto a la morfina, su familia lo abandona, y entonces él, de alguna forma, en medio de esta bruma del opioide y de la imposibilidad de recordar qué fue lo que le pasó exactamente en ese momento en que se enfrentó con el criminal, él decide reconstruir este duelo en su interioridad y revisitarlo 2 veces más, digamos. Entonces hay como una suerte de vuelta hacia ese momento, ¿no? Y a la vez, cada vez que se narra este momento, también se narra hacia atrás, digamos, cuál fue el viaje de persecución a este criminal durante esos 20 años, ¿no? Y esto es una suerte, como tú decías, de secuela o precuela. Es difícil establecerlo porque también es una novela no lineal de Tríptico de Granola, que fue en mi tercer libro publicado, donde ya se narraba ahí la vida de este criminal, que es el Gordo Granola, y que de alguna forma funciona como una suerte de espejo de esta otra novela, ¿no? Son un díptico, son una moneda, y estas 2 novelas son como una cara de cada una. Y ahí lo que yo estaba tratando de hacer tal vez con estas 2 novelas es un poco como mi versión personal de Fuego contra Fuego de Michael Mann, donde ahí es súper potente la figura de quién es el detective, que es Al Pacino, este personaje de Vincent Hanna, que es un referente absoluto del detective Bernales, sobre todo en su obsesión por perseguir a este criminal, y el Gordo Granola, que es este sicario profesional, casi asesino serial,
que también en el fondo tiene ya tiene su lugar narrado en el tríptico de Granola. Ujú. Sí, me pareció de alguna forma muy cinematográfico, porque te decía que me recordó mucho cine, precisamente no esta película, pero esta unión entre el intentar reconstruir un hecho, volver a me pareció un libro que hablaba sobre la memoria sin estar revisando ni mencionándola constantemente, pero me pareció principalmente por esta asociación con la morfina, que los recuerdos tienen una cosa media embriagada, que tienen como que si uno estuviera embriagado, ese intento constante de recordar, y en ese sentido de rearmar un hecho que finalmente siempre es imposible. Ahí está la imposibilidad y como la constante lucha de él. Me recordó mucho a Rashomon y me recordó mucho a Memento en esta insistencia constante de reconstruir algo y la imposibilidad total de hacerlo. Y también en esta forma de narrar en tres partes. ¿Cuáles son tus referentes? A eso voy. Aparte de la película de Michael Mann, ¿tienes estos referentes? ¿Tienes otros referentes desde la literatura, desde la música? También mencionando series en donde la música era tan importante. ¿Cuáles son tus referentes para abordar de esta forma tan interesante la historia de Bernales? Oye, súper bueno tu comentario. O sea, creo que fue como la esencia de la novela. Y sí, o sea, efectivamente una de las preocupaciones de la novela, más allá de lo policial, es efectivamente como la reconstrucción de la memoria subjetiva. La manera en que yo abordé eso fue, no lo digo explícitamente, sino que trato de corporizarlo en la narrativa de la novela a través de la teoría del trauma, ¿no? Como esta idea de que cuando algo traumático te sucede, como que se borronean los recuerdos y luego la única forma de poder como sanar eso es tratar de armar de nuevo el relato de lo que pasó, y eso es lo que está buscando hacer el personaje. El problema está que justamente lo trata de hacer como por medio de la morfina, ¿no? Entonces hay una cosa ahí también como que lo excluye de su exterioridad, pero que en el fondo lo vuelca hacia su interioridad. Y en ese sentido el principal referente, a una película a la cual le he robado mucho, o sea, también está citada indirectamente en el tríptico de Granola, y acá igual, en esa parte donde menciono que suena un teléfono, es la película Érase una vez en América de Sergio Leone, que esta gran epopeya mafiosa del año 84, donde el personaje principal de Robert De Niro se narra como su infancia, su adultez y su vejez, pero hay un punto de la película donde él se da a entender como que traiciona a sus amigos y siente tanta culpa que el fondo se va a esconder como a una casa de opio. Y entonces hay como una teoría sobre esa película de que en el fondo todo lo que sucede después de ese momento es difuso y podría no haber ocurrido. Todo lo que sucede como hacia el futuro, por así decirlo, de los eventos de la película, ¿no? Y está narrado, hay una escena magistral ahí que es como que él está sonando un teléfono y él está fumando opio y hay como de repente alguien contesta el teléfono y el teléfono sigue sonando, entonces hay como toda una cosa como media borrosa, brumosa, que yo también traté de imprimirla en mi novela, ¿no? Ahí estoy citando indirectamente a esa película, ¿no? Eso es parte de los recursos que usted ve para narrarla. Perfecto. Y otra cosa que me llamó mucho la atención y que creo que es muy característica de la novela negra es la ciudad. La ciudad está muy, muy presente en Santiago. O sea, de hecho, el primer evento que sucede en el libro que tú lo narraste, que no es un spoiler, parece un spoiler, pero no lo es. Así comienza el libro con un duelo estilo western, pero es en la estación Mapocho. Y se van mencionando muchos lugares de la ciudad y el libro termina también haciendo alusión a la mirada de la noche en la ciudad, que es Santiago. Entonces, quería que me contaras sobre eso. Tú no vives en Santiago ahora, no sé si tú viviste acá en Santiago, ahora vives, entiendo, en Puerto Montt o Puerto Varas. Entonces quería saber sobre la intención de ubicarlo y hacer tan presente este escenario que no, o sea, para los santiaguinos reconocemos todos los lugares en donde se narra y cuando se menciona los reconocemos como parte de nuestra ciudad. Sí, yo soy santiaguino, nacido y criado allí y yo me fui hace 10 años de Santiago.
Yo estuve 8 años viviendo en Puerto Varas y ahora llevo ya casi un par de años viviendo en Frutillar. Entonces, claro, pero el tema está, el tema de arraigarlo en Santiago tiene que ver tal vez como con un vínculo con mi primer libro, que es El Diablo en Punitaqui. Estos personajes, acá hay una trilogía involuntaria, ¿no? Como El Diablo en Punitaqui hay unos cuentos que se publicaron hace 11 años atrás y que estaban, muchos de ellos sucedían en Santiago, incluyendo un cuento que se llama Un último cigarrito, que narraba de forma con muchos menos recursos narrativos, por cierto, narraba el encuentro en la cafetería entre este detective y este criminal. Y el cuento terminaba, también hay una copia de El Sur de Borges, el cuento terminaba cuando ellos salían al escampado a enfrentar sus duelos, pero que no se narraba, ¿no? Igual que en El Sur de Borges, que salen como a enfrentarse a la llanura, un duelo de cuchillos, pero no se narra el duelo de cuchillos. Y entonces ya había ahí un planteamiento hace más de una década atrás respecto del lugar donde ocurrían estos eventos, y eso yo lo retomé nomás, ¿no? Como el fondo para tratar de narrar y abordar el mismo mundo ya con otros recursos narrativos más potentes, creo yo, ¿cachai? Con un poco más de oficio después de tantos años. Y entonces, claro, hay una parte potente e importante que sucede en Santiago. El duelo ocurre en Santiago, son lugares que yo conozco y a los que frecuenté. A la vez la novela igual tiene un largo devenir por otros lugares, ¿no? También está Puerto Montt, está Punitaqui, está Antofagasta, como que hay un largo recorrido a través de los recuerdos y a través de distintos lugares que son más dejados de la mano de Dios, por así decirlo, ¿no? Pero claro, la novela empieza en Santiago y termina en Santiago, porque de alguna manera es allí donde el personaje está estacionado en su silla de ruedas y desde donde está narrando, ¿no? Y bueno, como para ir finalizando, te quería preguntar sobre esta opción de estos tres narradores en estas tres partes del libro. ¿Por qué tomaste esa decisión para narrar esta historia? ¿A qué alude dentro de la misma historia esta opción que ahí yo te decía que me recordaba mucho a Rashomon, como la imposibilidad de reconstruir en la esencia real del hecho que finalmente nunca existe, porque la subjetividad personal, desde ahí se ve el hecho y desde ahí se narra. Entonces, si tiene relación con eso, o tiene relación también con las trilogías anteriores, porque o sea, se convierte en una trilogía en donde en esta se narra de tres formas, entonces tiene como un juego bien interesante ahí, esta historia de Bernales con Granola. Sí, es complicado porque son cosas medias intuitivas en el proceso de escritura y que uno después en el ex post arma como alguna respuesta para poder explicarlas, pero en el caso puntual, y ya estoy hablando de lo técnico acá, ¿no? Como de los tres narradores, o sea, la novela la narra Bernales, la novela es un monólogo interior. Lo que pasa es que de parte en parte, y son tres partes, ¿no? El duelo se narra tres veces. La primera parte narra, por así decirlo, el momento del duelo y los acontecimientos inmediatamente posteriores, que es como las consecuencias del duelo, ¿no? La adicción de Bernales a la morfina, el aislamiento del personaje, su decadencia moral, y luego hay un punto en que pasa de la primera parte a la segunda parte, donde él se está mirando al espejo y está embriagado en este opioide y empieza a rememorar de nuevo, pero en reversa, ¿no? Y ahí cambia el narrador efectivamente y aparece un narrador en segunda persona que es él hablándose en el espejo. Y entonces viene esta parte, y yo lo que estaba tratando de hacer ahí era un poco como de, por así decirlo, como ir descomponiendo la interioridad de este personaje, como que buscaba como desfragmentarlo. Entonces pasa de la primera a la segunda persona, él se empieza a hablar en el espejo, y luego efectivamente hay una tercera parte donde es como si él se alejara de los hechos y los mirara desde afuera, ya aún más quebrado, pero aún más desfragmentado, pero con una posibilidad de tratar de, dentro de la subjetividad, buscar alguna cosa entre comillas cercana a la objetividad, como para llegar a puerto con lo que le pasó. Y aparece un narrador en tercera persona, ¿no? Que es el que narra la tercera parte, que ya está enfocada netamente en el día del duelo. Y ahí yo no quiero hacer spoiler de lo que pasa, porque también hay una opción súper clara y específica de lo que estoy tratando de narrar, y también un poco lo que decís tú, como de la idea de que la subjetividad cambia constantemente, ¿no? No es lo mismo. Yo te cuento lo que almorcé, qué sé yo, hace una semana, y luego un año después te cuento lo que almorcé hace un año, va a cambiar el relato de eso, ¿no? Aunque lo que almorcé sea lo mismo
en algún lugar de la llamada objetividad de la memoria, que no existe, ¿cachai? Entonces, y eso me pasa en la relación de este libro con los otros dos que narran este mismo mundo, que es el Tríptico de Granola y el Diablo en Punitaqui. Y también me pasa que cuando yo abordé y reescribí ciertos acontecimientos que se tocan en los tres libros, creo que cambian también, porque los escribí no buscando la fuente, sino más bien como desde lo que yo me acordaba, y por tanto deben haber N errores de retrocontinuidad entre un libro y otro. Pero a mí no me parece problemático, porque en el fondo justamente lo que estoy proponiendo acá tiene que ver con esa subjetividad posmoderna, ¿no? Respecto de lo que se conoce como la verdad, ¿cachai? Eso. Sí, bueno, quiero agradecerte la entrevista, José Miguel, y también quiero decir que esta entrevista retrata muy bien el libro, o sea, no es solamente una historia de detective donde existen dos personajes que se contraponen y están en constante búsqueda o recuerdo y hay un misterio que resolver, sino que precisamente es eso, es un libro que poco a poco va develando que es un trabajo sobre la memoria, sobre el recuerdo, más que no sobre el recuerdo, cómo recordamos, cómo intentamos constantemente recordar, y eso es un fracaso siempre a nuestras expectativas. Eso es como, y ese fracaso lo une mucho con lo que es la novela negra. Entonces ahí está como también un poco la vuelta de lo que es la novela negra en general. Les recomiendo mucho Los tres duelos del detective Bernales, léanlo porque está muy entretenido. Y nuevamente te agradezco, José Miguel, esta entrevista. Dime, cuéntame. No, que quería agregar algo más, que fue algo bonito que dijiste, ¿no? El fracaso que se une a lo de la novela negra, que la novela negra generalmente narra el fracaso de una sociedad, pero en este caso es una novela súper individualista, en el sentido que narra el fracaso de un individuo, ¿sabes? Como así, súper rotundo, ¿no? Como eso es lo que se está examinando, y ahí queda para los lectores como la tarea del fondo, bueno, ¿cuáles son los tres duelos al final? ¿No? Porque están obviamente los tres duelos que se narran, el duelo que se narra 3 veces contra el criminal, pero hay otros duelos que está viviendo el personaje en el devenir de esta odisea interna. Exactamente, es un fracaso casi, es el retrato de un fracaso en muchos sentidos, pero tiene una belleza que caracteriza a la literatura, a mucha literatura. Sí. Nuevamente te agradezco, José Miguel, esta entrevista, mucho éxito con los tres duelos del detective Bernales, y nuevamente les recomiendo que lo lean. Yo agradezco el espacio y la conversación, Tatiana. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien.